Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está Pamela? Bien, muchas gracias. ¿Y cómo está usted? También me encuentro bien. Me alegra, profesor. ¿Hay alguien por allí? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Buenas tardes. ¿Hay 12 todavía? 11, 10, 10 hay, ¿no? Claro. ¿Y esa mamerita? WhatsApp. Hola, dile. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola. estás? Te quiero mucho, dile. Mucho quiero. Ah, Mucho te quiere, dice. yo también, yo también. Chao, profesor, dile. Chao, profesor. Chao. Chao. Tienes que Qué ponerte bien, linda. ¿ah? Para que hazle caso a tu mamá, ¿ah? Ya, pues. Hace mucho frío allá, ¿no? ¿Dónde estás? Pamela, ¿dónde estás? Yo estoy en Apurímac, profesor. Apurímac. ¿A cuánto grado bajo cero? Ahorita estaremos, ¿cuánto? 15. ¿Bajo cero? Ujú. Ah, su madrina. Hace frío. Yo creo que ya no soporto ese frío ya. Pero en Puno es más. Estaremos Sí, pues. 18 por ahí. En Puno sí es más, pues. Sí. ¿Y cómo está por ahí las cosas? ¿Está bien? ¿Está movido? ¿Está bien? Ay, profesor, no hay nada, no hay gas, las tiendas están vacías, no hay nada, no hay nada. Ah, su madrina. Pero lo bueno que acá vivimos es papa, maíz, verduras. Claro, ahí tienen esas cosas, pues, ¿no? Sí, profesor, eso es lo bueno. De todas maneras, Sí, eso sí. de todas maneras. Bueno, paciencia, paciencia, paciencia. Todo acaba. Se acaba el sol, se acaba la luna, se acaba la vida. Buenas tardes, ¿cómo está Franklin? Bueno, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho la semana pasada? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Ah? ¿Qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué hicimos la semana pasada? Ya se lo corté, ya se lo corté, ya se lo corté. A ver, ¿quién me dice qué hicimos la semana pasada? Profesor, Dime, estábamos Marianela. hablando sobre el tema de interculturalidad. Ya, ¿y qué hemos visto? Bueno, es que como yo no pude entrar a la clase, pero he estado repasando Las ¿cómo se diapositivas. diapositivas? Sí, habla del tema de los tipos de culturas que existen en nuestro país, Ya, cómo nos dejaron los españoles. Y de hecho, pues, que la interculturalidad debe fomentarse en nuestro país, ¿no? Porque ajá, en sí, pues, teniendo como esta situación que está pasando, ellos son otras culturas, ¿no? Somos del mismo país, sí, pero con diferentes culturas. Y sí, sí, lamentablemente, sí. pues, nos da pena, ¿no? De que ellos tengan un modo de pensar diferente
Y como la parte norte, estamos viendo que está una zona tranquila, en cambio ya tienen otra zona de pensar muy diferente, ¿no? Es la violencia que no es correcto. Y lo peor que perjudica a muchos hogares, a muchas empresas, muchos negocios, a sus Ya, propios hijos, ¿no? A sus propios hijos, porque las ideas está bien, se expresan, somos todos para expresar nuestras ideas, nuestros modos de pensar, ¿no? ajá, No es que lo vamos a compartir ni tampoco, pero el llegar a la violencia de nuestro país, que es un país tan rico en culturas, como lo dicen, ¿no? En las diapositivas, ujú, en raza, no es correcto lo que se está viviendo, que estamos viendo, porque lo vemos en las noticias, lo vemos, y es terrible y muy lamentable de que entre peruanos no, no compartimos la violencia de ningún punto de vista. Como dijo la compañera anteriormente, la violencia genera más violencia, ¿no? ujú. Ellos tienen sus costumbres, sus modos de pensar, pero lamentablemente está bien, pueden hacer reclamos, pueden protestar, hacer sus huelgas, todo, pero sin dañar a los demás, sin perjudicar, sin violencia, sin matanza. Eso está ya demasiado, pues, llamado como terroristas, ¿no? Hasta Lima pues se han venido para hacer esas cosas de verdaderamente que no es correcto, no es muy Ujú. lamentable y peor las muertes de las personas que se unen a algo que no es, pues no. Además la presidenta que se ha asumido es una presidenta en forma, es por el lado constitucional, ¿no? Porque si ella es elegida, también fue elegida en su partido, es de su partido, Pues, es la presidenta, no es una presidenta que ha sido, ¿cómo es? Impositora, como le dicen ellos, ¿no? No, sí, ella sí, sí. es Traidora, doblemente, impuesta. es No. de su propio Profe, buenas partido. noches. Buenas noches, Filomila. Y Me lamentablemente, pasé los pues, minutos. ¿Cómo? Me pasé unos minutos, profe. Disculpe. Después. Ya, ya. Ah, sigue hablando, sigue hablando. ya, entonces en ese caso, nosotros, o sea, como parte del norte, yo soy de Sí, Sullana, nosotros ya. estamos viviendo, por este momento estamos viviendo tranquilos. Claro que la violencia existe, todo eso, ¿no? Pero a esos extremos de dañarnos entre hermanos, entre peruanos, no creo que exista eso, ¿no? Pero ya se llegó al extremo todo esto. De verdad que Ya. lamentable, qué lamentable. Y bien Gracias. dijo Ah, no, profesor, escúcheme, escuché también al que fue al premier, ¿cómo se llama el premier? El viejito, sí. dijo que si salía Castillo iba a correr sangre. Eso fueron sus palabras, ¿recuerda? Ujú. Y eso pues que está sucediendo, se ha cumplido lo que ha dicho, lamentablemente. Bueno, y con Ajá. respecto a las culturas, pues sabemos que no, ellos tienen otro tipo de pensar, otro tipo de vivir, y nosotros también la parte norte, ¿no? Acá vivimos, ellos viven, por ejemplo, ya con tremendo frío, nosotros estamos con tremendo calor, Claro. demasiado calor estamos acá. Ya. Gracias. A ver, Ya, Filomila. profesor. Filomila, buenas noches. Ahora sí. Profe, acerca del tema, Sí. profesor, como dice ahora, un ratito y toda tu leche, ¿eh? Como dice ahora, estamos viviendo una crisis, ¿no? Donde quizás ya no creemos en nadie, porque realmente la señora que ahora está, la presidenta Dina Boluarte, es una mujer ya que quizás no siente nada por el pueblo, no siente nada por la gente. Se volvió, como quien dice, ya una persona sin sentimientos, y nuestro Perú cada día no hay una solución y no se ve que quizás ella va a renunciar, ¿no? Lleguemos al extremo donde dice, hay que luchar, no hay que seguir siendo oprimidos, pero aunque se luche, se ve que vamos a seguir siendo reprimidos. No va a haber, ¿no?
hasta ahora no se ve que podríamos cambiar, ¿no? La situación. Va a seguir derramando, como dice, correrá ríos de sangre y a eso se está pasando. Justo hace media hora estuve viendo de que están encontrando ahora maneteados en el río Guayaga. ¿Quiénes? Eso era, profesor, mi opinión. Gracias. Celina. Profesor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Está bien, profesor. Bueno, yo recién también entro a la clase, bueno, estoy escuchando un poquísimo del tema que están tratando, pero bueno, tanta indignación en nuestro Perú, yo soy de Cajamarca y realmente también la gente estamos acá pues en lucha y todo, ¿no? Y la verdad es que esta presidenta que tenemos, no, cierra de los sordos, oídos sordos, no dice nada, no, al menos debe salir y decir ya, pues ya, tampoco ahí para nada, no dice ni bueno ni malo y realmente estamos cansados con estas autoridades que tenemos y muy preocupados, profesor, de verdad, muy preocupados. Sí. ¿Y qué será de la situación de nuestro Perú? Porque, bueno, quieren sí o sí gobernar los congresistas a su manera, a su criterio, ¿no? Y bueno, es realmente mucha preocupación y bueno, darnos aliento entre nosotros y rogar a Dios todos los días, pues que calme todo esto ya, sea bueno o malo, pero ya no queremos más muertos. Nuestros hermanos del sur, cómo sufren y bueno, nosotros en Cajamarca también se está acatando y sin embargo la prensa no saca todas esas noticias, provincias, acá en Cajamarca todos los días Sí. hay paros, todo, pero sin embargo la prensa no dice nada, no saca nada de información. Y bueno, ¿qué hacer, profesor? Solamente tener fe en Dios y bueno, que ya calmara toda esta situación. Gracias. Ya, hay que entender que en Puno es donde se concentra dos culturas, no, dos países, Perú y Bolivia, y una sola cultura, es la Aymara, ya, en Puno y la parte de Bolivia, que abarca Zaguadero y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ellos están reclamando mayormente, ¿ya? Y los limeños, la parte de acá, se está haciendo oídos sordos cuando esos pueblos han estado todo el tiempo marginados, ¿no? Entonces, ya es hora de que se les escuche, pues, ¿no? No sé en qué irá a quedar esto, que está equivocado o no ha llegado a ese extremo, pues, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos una clase muy parecida, pero vamos a ver, vamos a ver cómo hemos llegado a esta situación, ¿ya? Uy, no está. Espérate un ratito entonces, espérate un ratito. Espérate un ratito, acá está. No la había puesto. Ya. ¿Cómo hemos llegado a esta situación ya a tener el Perú como está ahorita? ¿Ya? Como está ahorita. ¿Ya? Así que, sin más, ahí le va. Ahí está, pues. Listo. A ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, profesor, sí lo vemos. Listo. ¿Qué dice ahí? No hay país más diverso que el nuestro. Claro, no hay país más diverso que el nuestro, ¿no? Mira lo que dice, no hay país más diverso que el nuestro. Y ahí José María Arguedas, que recién ha cumplido 108 años de nacimiento, ¿no? Hace una semana, o en esta semana, ¿qué ha pasado? ¿No? Él nos dejó esta frase, ¿no? Que dice mucho
de la diversidad cultural del país, ¿no? Y la otra, que dice, que dice el país, Perú, país de todas las sangres, ¿no? Perú, país de todas las sangres, ¿no? Entonces vamos a tratar la diversidad cultural en el Perú, ¿ya? Cabe decir que esta diversidad cultural en el Perú es una disertación, una copia de el Ministerio de... Profesor, disculpe que le interrumpa su clase. Marianela y Yolanda, que apaguen sus audios, por favor, profesor. Ya. Disculpe. Ya, gracias. Muchas gracias. La diversidad cultural en el Perú, ¿ya? Esta es una disertación, un trabajo de la que fue ministra de Cultura, ¿ya? Ministra de Cultura. Ahora, vamos a empezar otra vez por el comienzo, ¿ya? Porque hemos comenzado con las palabras estas de José María Arguedas, ¿no? Y Mario Vargas Llosa, en su elocución de la lectura y la ficción, cuando hizo su discurso a recibir el Premio Nobel de Literatura en el 2010, él dijo, mira, un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Si escarbamos un poco, descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es un pequeño formato del mundo entero. Qué privilegio, qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene todas. Mira lo que dice Mario Vargas Llosa, ¿no? Que el Perú no tiene una identidad, ¿no? Porque las tiene todas. Y en eso radica la diversidad cultural del país. En eso radica que tenemos muchas lenguas, ¿no? Entonces, eso nos hace ver a nosotros como un país que tiene las posibilidades, si el país lo quiere, de vivir en armonía con todas estas culturas. Acá hay una presentación de Patricia Balbuena Palacios, que fue ministra de la cultura, ¿ya? Fue viceministra de interculturalidad, ¿ya? Dice, en un país intercultural y pluriétnico, nuestro potencial cultural se nutre de incontables manifestaciones artísticas, expresiones estéticas y un rico patrimonio arqueológico. También de conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones, historias, memorias de las diferentes culturas, grupos étnicos, pueblos y ciudadanos que compartimos a diario nuestro proyecto de vida nacional. Esta diversidad nos brinda momentos de encuentro que debemos fortalecer para que sean cada vez más auténticos los diálogos interculturales. Es en esta conjunción de visiones y prácticas de relaciones respetuosas y mutuos aprendizajes que podremos vislumbrar el enorme potencial creativo de nuestra sociedad. Por ello entendemos que la diversidad cultural es un capital que refuerza la prosperidad y amplía los sentimientos de la democracia al vincularlos en los diferentes modos en que la gente imagina su bienestar. En este contexto, se describen los esfuerzos del Viceministerio de la Interculturalidad, que tiene como responsabilidad promover la interculturalidad,
fomentar y garantizar los derechos, el desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país y construir una ciudadanía que reconozca, respeta y enriquezca y se enriquezca de la interacción de los peruanos con la diversidad cultural. Con este propósito, se pone a disposición del funcionario de las organizaciones sociales indígenas y afroperuanas y de la sociedad civil general el presente folleto, para que representa y hace visible la enorme riqueza de nuestra diversidad cultural. Un gran desafío para la gestión pública y motivo de celebración y orgullo nacional. Como ven, esta presentación de la doctora Balbuena Palacios, ¿no?, de viceministra de Cultura, nos dejó, ¿no?, ya hace algunos años este folleto, que es el que yo se los presento ahora, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Ah? Dígame algo, pues. Sí, está interesante, profesor. Muy interesante. Vamos a ver, ¿ya? Sí, es interesante el folleto, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que tiene, porque, mira, dice, y otra vez regreso al Perú, no hay país más diverso, ¿ya? No hay país más diverso, ¿no? Más múltiple en variedad terrena y humana. Todo logrado de color y calor, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. Mira lo que escribió María Arguedas, ¿no? Tiene la visión más clara y preciosa. Por eso es un escritor, ¿no?, indigenista. Desgraciadamente, él no se hallaba con... Marianela Castillo, tu audio. No se hallaba con los blancos y tampoco se hallaba con los indios, ¿ya? Él cuando estaba en Andahuaylas, ¿en Andahuaylas es? Sí, ¿no? Estaba en la chacra de su padre, en la hacienda de su padre, ¿no? Y él, y su papá se iba de viaje, él se iba a la cocina a vivir con los indios, con la indiada, ¿ya? Y cuando iba a la casa, era marginado por su madrastra, por su hermano, ¿ya? Y eso se le quedó grabado, ¿ya? Y cuando llega acá a Lima, él no era blanco, era blanco, blanquiñoso, ¿ya? Pero no hablaba como los blancos, sino estaba como los indios peruanos. O sea, era un hombre sumamente incomprendido, sin identidad. Y él escribió esto. Dime, Marianela. En el texto en esa frase que dejó María Arguedas, que dice que Perú es un país de todas las sangres, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere? Todas las sangres, como, ¿qué decir? ¿Que somos, también involucra a otros países? Claro. Acá tenemos nosotros de europeos, ya sean españoles, sean italianos, sean ingleses, sean alemanes. Mira, anda a Usapampa para que vea las razas alemanas que hay acá en el Perú. ¿No es cierto? Ah. Tenemos de africanos, tenemos de chinos, de japoneses. O sea, acá en este país, ¿no?, se han mezclado todas las sangres que lo han convertido en un país más diverso, ¿ya? Y no solamente por la gente, no solamente por la gente, sino, mira, dice, todo logrado de calor y color. Ustedes saben que acá tenemos 112 de 119 pisos ecológicos, climas, 112 de 119 que hay en el mundo.
Tenemos casi todos los colores, todos los grados de calor. Y los colores ni hablar. Mira, tenemos una montaña de 7 colores, que es una belleza. O sea, todo lo que tenemos acá en el Perú lo hace, pues, ser un país único en el mundo. ¿Ah? Único, original. Sí, original, bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Y lo que tiene es amor y odio. Odio, amor. Yo le apuesto que si esos peruanos que están levantados ahorita, con razón o sin razón, ¿ya? Ahora no vamos a juzgar acá a nadie, ¿ya? Pero estos peruanos, si estuviera jugando Perú, ¿ya? Yo les aseguro que se abrazarían con un gol de Perú con todos los peruanos. Entonces, eso hay que saber, ¿no? Cómo en el Perú hay odio y hay amor, ¿ya? Hay urdimbre y sutileza de símbolos utilizados e inspiradores. O sea, eso que tenemos en el Perú solamente lo tenemos en el Perú. En otro lugar del mundo no hay, no existe, no puede haber, ¿no? Mira, el folleto dice, el Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y el mundo. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas. ¿Qué son épocas prehispánicas? ¿Saben o no saben? Antes de la conquista de los españoles, antes del descubrimiento de América. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Prehispánica es antes que lleguen los españoles acá al Perú, ¿ya? Y no fue conquista, ya fue una invasión, ¿ya? Que tiene que ver con la expansión y variedad geográfica de nuestro territorio, con los bagajes de quienes han llegado a diferentes momentos a compartir este suelo en las poblaciones originarias, españoles y africanos en el siglo XVI, chinos, japoneses en el siglo XIX, y tantos contingentes europeas en épocas más recientes. Ahí está. Ahí está. Y eso de europeos nos habla claramente, no solamente han sido los españoles, han sido los ingleses, han sido los italianos, han sido los alemanes, ¿ya? O sea, esa diversidad es lo que a nosotros no la podemos comprender. Nosotros como peruanos no la podemos comprender. Encontremos muy diferente a los peruanos de otras, con otros rasgos. O sea, esta convivencia no ha sido siempre armoniosa. Ya, no ha sido. No, y no es tampoco, pues, no es armoniosa, ¿no es cierto? Hemos vivido la diferencia con dificultades, la mezcla con dudas, las fronteras y las relaciones con los otros con sospecha, pero fue nuestro novelista José María Arguedas quien mejor delineó la imagen alternativa de un país que tolera, respeta y celebra la utopía de la diversidad. Por ello, escribió sobre un Perú de todas las sangres, donde todos puedan vivir felices, todas las patrias. Y dice bien todas las patrias, porque en el Perú conviven diferentes etnias, culturas, patrias. ¿Ya? No es que, que tengamos acá una cantidad de gente, ¿no? Ahí está, ¿no? La diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano. Constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad sobre las personas y es un factor importante para la lucha contra la pobreza. Pero está mal acostumbrados a ver esas diferencias étnicas para marginar,
no comprendemos todavía que no hay razas. No hay razas. Todos pertenecemos a la raza humana. ¿Ya? No importa que seas gringo, que seas blanco, que seas negro, que seas cholo, que seas de la selva, o que seas del norte o del sur, no importa. Eres ser humano. Y cuando eso comprendamos todos en el Perú, entonces podremos abocarnos a la interculturalidad. Pero mientras estemos pensando todavía que mi raza es superior al otro, estamos pensando mal, pues, porque no hay razas. No hay razas. A ver, ¿qué me dicen ustedes? En el piso, hija, jugar. En la cama se desarman. Morelia, tu audio. Ya está ya. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver. ¿Ah? A ver, quiero escucharlas, a ver. Profesor, buenas noches, le habla Nayeli Salas. Dime, Nayeli, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, profesor, usted está en todo lo cierto, ¿no? Y eso es lo que también aún estamos creando en nosotros que somos docentes, creamos en nuestros niños, ¿no? Esas discriminaciones aún hay docentes de educación inicial que discriminan a unos alumnos porque vienen, ¿no?, de diferente sitio, más cuando vienen, digamos, de Puno, de la selva. Nunca va a crecer así el Perú. Por eso estamos como estamos hoy en día y está pasando lo que está pasando, ¿no? Las personas que han ido a representarnos, como se dice quizás en la huelga, cómo los discriminan o cómo los tratan. Y da harta pena, profesor, ¿no? Por todo lo que estamos pasando, da demasiada pena, impotencia, pena. Y teníamos que darnos cuenta que todos somos un solo Perú, pues. Todos provenimos de un mismo país. Nadie tiene por qué ser indiferente y hoy en día estamos así estamos en esas circunstancias por la discriminación que nosotros mismos hacemos. Gracias, profesor. Gracias por tu reflexión, muy buena. Otra más, a ver. Profesor, yo pienso que Dime. todo esto es debido a la corrupción y a los intereses propios de los mismos gobernantes que han hecho de nuestro país una mala administración. Y lamentablemente sí se han creado pues diferencias de ideas con los que más tienen, con los que menos, con los que no tienen, ¿no? A discriminarlos, a humillarlos y a tratar mal. Esa es mi opinión. Gracias, Mariela, gracias. Leila. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, profesor. Yo también quiero aportar, ¿no? Una idea, ¿no? La situación que estamos pasando hoy en día, ¿no? A nivel nacional es por lo que los grandes poderosos no lo hacen por el dinero, ¿no? Más que todo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar ese poder que ellos tienen y ya están, ¿no? Como dice, se pagan, ¿no? Dan una suma bastante grande de cantidades de dinero. Entonces, a base de eso, ellos ya están acostumbrados a eso. Ya no quieren dejar esa comodidad, ¿no? Y agrada. Esa mamadera. Entonces, ahí están, ahí, ¿no? No quieren salir. ¿Por qué? Porque no quieren dejar. Y no quieren también, de otra parte, que les gobierne de repente así una persona de pueblo, ¿no? Como se dice. Indígena, claro. Indígena, entonces eso también ellos no lo involucran, eso es problema de ellos también que son racistas, ¿no? Solamente quieren ser ellos, ¿no? Como dice el de saco y corbata. Entonces ese es el problema, profesor, por eso es que estamos como estamos ahorita. Y lamentablemente no se sabe, ¿no? ¿Qué pasará? Pero como yo también digo, ¿no? Hay que rogar a Dios para que Él ya
definitivamente ayude al Perú para que podamos tener una economía estable, porque ahorita las cosas están carísimas, profesor, y ya no se sabe ni qué hacer. Sí, Eso pues. sería mi aporte, profesor. Gracias, Leila, gracias, gracias. A ver, José María Arguedas planteó la posibilidad de repensar nuestra historia y nuestro futuro compartido a partir de nuestras tradiciones, ¿ya? Y respetando, incentivando la diversidad como un elemento central de todo proyecto de desarrollo nacional. Miren eso, ¿ah? Respetando e incentivando la diversidad como un elemento central de todo proyecto de desarrollo nacional. En este sentido, nosotros también, la diversidad cultural es una condición, ¿ya? Es una condición nada más, ¿ya? Un medio y un fin sin desarrollo. Su reconocimiento debe ser construir un activo y no un pasivo en nuestro esfuerzo por incorporarnos ventajosamente al mundo global. Debe constituir un activo y no un pasivo en nuestro esfuerzo por incorporarnos ventajosamente al mundo global. Y a esa meta contribuyen las dudas, contribuyen sin duda los pueblos indígenas y la población afroperuana, cuyas organizaciones se multiplican y fortalecen, generando tal vez más intercambio, creatividad y más visibilidad. ¿Ah? Y están insistiendo esto no solamente en los pueblos indígenas, ¿no? Sino también en las otras minorías que son las afroperuanas, ¿ya? Las afroperuanas. A ver, la diversidad cultural en nuestras normas, ¿ya? Mira esta forma de abordar la diversidad cultural, pero en nuestras normas, ¿ya? La diversidad cultural es un bien valorado, ¿ya? Todos estamos de acuerdo que la diversidad cultural de los pueblos nos sirve. Es buena, es algo que lo tenemos nosotros y sabemos de que esa diversidad nos hace un país diferente a todos, ¿ya? Entonces, la diversidad cultural es un bien valorado, promovido y protegido por el mundo entero, considerado como un pilar del desarrollo humano sostenible, ¿ya? Es un pilar, ¿ya? Porque nosotros nos estamos sujetando a ello, que es como una columna vertebral en el Perú, ¿ya? En nuestro país contamos con un marco legal que se encuentra en constante crecimiento, que en primer lugar se inscribe en las normas internacionales. Nosotros sabemos de que las normas de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? La Convención de la Haya, y acá están, miren, ¿ven? Mira, la Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales, que se firmó en 1954 todavía, ¿ya? Dime, Leila. ¿Sabes qué? No se baja mi manito por el internet, profesor. Disculpe, no nos puede bajar. Ya. Está mal el internet por acá. Ya. Sí. Ahora, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación, la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Eso también es clave, porque al Perú se han llevado infinidad de bienes culturales, ¿ya? Los coleccionistas de todo el mundo tienen la diversidad de cerámicas, por ejemplo. Se los han llevado de acá, ¿ya?
la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. ¿Ustedes saben la cantidad de animales que sacan de la selva para llevarse? La cantidad de madera. Ahora, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que lo firmaron en 1991. La diversidad, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales en 2005. En 2007, la Declaración de la ONU, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2007. El informe Invertir en la Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural en 2009, la diversidad cultural se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento interno desde el más alto nivel por lo específico en sus temas, muy importantes como las lenguas originarias, derechos colectivos, consulta previa, pueblos en aislamiento voluntario y la propia transversalización del enfoque intercultural de la gestión del Estado. Mira, esto es lo que tenemos como instrumentos internacionales sobre diversidad cultural y que el Perú, ¿no?, está también como firmante de estos acuerdos, de estas convenciones. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a lo que se hace en el mundo en pro de la diversidad cultural. Y los países del mundo tratan esta diversidad cultural, pero piensen ustedes que son menos culturas las que hay ahí. El Perú tiene mega diversidad de culturas. Ahora, la Constitución Política del Perú también, ojo, aquí hay 3 artículos, ¿ya? Y dice, el artículo 2, o el artículo 2, toda persona tiene derecho, el 19 dice, a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen ese mismo derecho cuando son citados para cualquier autoridad. Ahí está. Ahí está. No que si lo agarran a Chánica, a un Ahuajú, a un Aymara, a un quechua hablante, y si no habla castellano, ¿no? Entonces, ese es un derecho que tiene todo peruano, de tener un intérprete. Ellos pueden hablar con su lengua. Con su lengua. ¿Ya? El artículo 17 dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Dice que el Estado garantiza, ¿ya? Yo sé que hay todavía analfabetos en el Perú, ¿ya? Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona.
Preserva las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del Perú. Promueve la integración nacional. Entonces, ¿cómo es posible si la Constitución dice estas cosas, ¿no? Nosotros reclamamos esos derechos. ¿No se aplica la Constitución? ¿No se aplica la Constitución? ¿Ah? Eso es lo que tenemos que ver. El artículo 89 dice: las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Ya saben ustedes lo que es persona jurídica. Persona natural, persona jurídica, ¿saben quiénes son? ¿Ya? Son autónomas en su organización y trabajo comunal y en el uso de la libre disposición de sus tierras, así como lo económico y administrativo, dentro del marco de la ley, establece las propiedades de las tierras y es imprescindible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Miren estos 3 artículos. ¿Qué les parece? ¿Ah? Dígame algo, pues. Disculpe, profesor, pero esos artículos no nos hacen valer los que hablan quechua. Por ejemplo, en Lima, los hablantes quechuistas les discriminaron. Sí, pues. Pero ellos tienen, ese es un derecho, ¿ya? Dice, la entidad étnica y cultural reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Eso es lo que el país protege. Y el Estado garantiza la erradicación del alfabetismo, ¿ya? Y dice allá, todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Entonces, si acá los peruanos hacen valer sus derechos porque ese derecho lo tiene uno, lo que pasa es que los peruanos no conocen la Constitución, ¿ya? Y la Constitución tenemos que leerlas todo. Dime, Nayeli. Profesor, en eso usted tiene mucha razón, ¿no? Más aún los que son de la zona rural, hay muchas personas que no saben cuáles son sus derechos o cuáles tienen que respetar la autoridad, ¿no? Como usted dice, tenemos todo, para todo hay un artículo. Hasta para los mismos presos que tienen ¿no? Que tienen, cuando un policía los detiene, les dice, ¿no? Tienes derecho a un abogado, tienes que mantener callado hasta que lleguen. Entonces todos tienen, pero si no, como usted dice, si nosotros no leemos o nosotros no lo ponemos en práctica, entonces ¿cómo nos defendemos a la hora de que nos hagan algo? ¿Con qué si no sabemos o no se informan bien? No, de informar no nos hay que informar, ¿ya? Es cuestión de nosotros, ¿no? El conocer la Constitución, nuestros derechos, si no, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿No? Y todos tenemos derechos, ¿no? Que tenemos que hacerlos valer porque somos peruanos. ¿Ya? Ahí nomás ya se está viendo de que la Constitución, ¿no? Tiene artículos buenos, ¿no? Y que nos garantizan, pues, a nosotros la diversidad cultural, ¿ya? Mira, los pueblos indígenas del Perú. Según la UNESCO, en todo el mundo hay unos 370 millones de lenguas que ocupan el 20% del territorio, ¿ya? Del mundo, ¿ya? Son unas 500 culturas diferentes que representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta, ¿ya? Más de 670 pueblos indígenas son de América Latina.
y el Perú es el tercer país con mayor población indígena de la región. ¿Mm? En el Perú conviven todos los indígenas, todos los pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, tradiciones, cosmovisiones, costumbres. Tienen en común el que establece una relación espiritual, cultural, política, social, económica con sus tierras y su derecho consuetudinario, desarrollando una alta responsabilidad en la preservación de los recursos para garantizar el uso por las futuras generaciones. Y eso de ahí ese es el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ellos, los pueblos indígenas, sí lo hacen. ¿Ya? Acá en Lima no. Acá en Lima no, ni siquiera pensamos en el desarrollo sostenible. ¿Ya? Los procesos históricos por lo que ha pasado son complejos, ¿sí? Por tanto, debemos considerar lo indígena como una identidad activa, en constante redefinición, lo que se relaciona sobre todo con las maneras y el modo en que el autónomo de estos pueblos van diferenciándose ellos y sus agendas. Actualmente, el Perú no cuenta con un instrumento de medición especializado para la población indígena. Hay que buscar, hay que ver gente capacitada, ¿no?, para que puedan hacer ese trabajo. ¿Ya? Los últimos censos realizados no incluyen información sobre la autoadscripción étnica de las personas. Por esta razón, suele estimarse cantidad de población indígena en el país a partir de la variable lengua indígena. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando hacen censos nacionales, ¿no?, hay una enorme discriminación para un sector, porque no los toman en cuenta y los incluyen en otras etnias, en otros idiomas. ¿Ah? Entonces hay que tener en cuenta esas cosas, ¿ya? Dice, la población indígena, ¿ya?, en el país es de casi 4 millones de personas mayores de 5 años de edad, cifra que constituye el 16% de la población nacional en ese rango de edad. ¿Mm? ¿Cómo les quedó el ojo? A ver, díganme ustedes, díganme algo, a ver. ¿Ah? Es el 16% de la población nacional en este rango de edad. ¿Ah? A ver, ¿quién me dice algo? Vamos, chica. A ver, Aurelia, a ver. Dime, Aurelia. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Acá, profesor, muy bien, gracias a Dios. Profesor, yo creo que es demasiado, con ese 16% de la población que está de verdad con una necesidad muy grande. Y es penoso ver estas cosas y que no deberíamos estar sufriendo tanto así, profesor. Claro. Por culpa de nuestros malos gobernantes que son incapaces, que no ven por la población que está en la extrema pobreza. Y más ellos piensan, profesor, en jalar agua para su molino. Y por eso es que estamos como estamos, porque son personas que no tienen la capacidad de estar en el poder, profesor, y no trabajan con proyección, no trabajan con metas,
no trabajan pensando en su Perú, en su pueblo. Por eso es que estamos así, profesor. No debería existir esas cosas, pero demasiado, profesor, 16%. Demasiado. Yo creo que, profesor, debería hacer algo para superar eso. Ajá. Pero hacer algo. Ajá. Los que gobiernan, incapaces, personas malas, cualquier cosa, es culpa de nosotros. ¿Ya? Sí, profesor. Nosotros no nos informamos, Exacto. no debatimos, no hacemos la deliberación, ¿ya? Que tenemos que hacer. Ya cuando lleguen al cuarto ciclo, van a tener un curso que se llama Deliberación y Participación, ¿ya? Y ahí van a tocar otra vez estos temas, pero más profundamente. Claro, para aprender, profesor, está bien. Con eso, profesor, ¿ya? Nadie va a engañar y vamos a elegir a buenos personajes para que nos representen. Ojalá, ojalá. Bien, ya. Por eso. Gracias, profesor. Yanola, ni Yala. Dime, Nayeli. Profesor, mire, a mi libre opinión, el día que hubo las elecciones, ¿no? Donde los que se estaban lanzando era Keiko, Pedro Castillo, Hernando de Soto, creo que también era, y el otro, Rafael López. Sí. Hubo mucha, con perdón de la palabra, mucha ignorancia de la gente, ¿no? Con decir, voy a votar por Pedro Castillo, porque mira cómo es humilde, es tal, muestra tal cosa, ¿no? Yo desde el primer momento, profesor, que he visto actuar, cuando yo vi, porque mi hermana también es profesora, cuando yo vi que cuando hicieron la marcha, y él se hizo como que el que se iba a morir, el que se desmayó, yo desde ahí, profesor, yo me di cuenta la clase de persona que era. Y que era lo peor que el Perú podía elegir. Cuando dijo que iba a renunciar a su sueldo como presidente para darnos a toda la población peruana, fue una mentira, porque hasta cuando estuvo no renunció a nada. No renunció a absolutamente nada, ¿no? Entonces en nuestra mente está, es pobre, supuestamente es profesor, supuestamente era pobre, supuestamente era humilde, ¿no? Por sus campañas que decía, yo no necesito estar regalando tal cosa. Uno ya sacaba, profesor, sus propias conclusiones. Con la gente que también se estaba relacionando. Bueno, profesora, yo saqué mis propias conclusiones y yo dije, no, dije. Yo voté por Hernando de Soto, claro que no era la mejor, porque a todos los que nos pusieron al frente, ni uno tenía una buena, ¿cómo se dice? Un buen perfil, o sea, pero también me tengo que poner a pensar, no por el hecho de que quizás yo soy humilde o soy tal cosa, voy a elegir porque esa persona es, porque todos los que llegan, profesor, todos los que llegan a la presidencia, lo único que hacen es robar. Todos. Uno no piensa en el Perú. Yo le pongo un caso, profesor, acá en Tacna, en la ciudad de Tacna, se lanzó ¿cómo se llama? Un alcalde que estaba en la cárcel. ¿Ya? Pero ¿qué había pasado con este alcalde? No era porque había hecho lavado de activos o se había hecho la plata, no. Ese alcalde daba terrenos a la gente, ¿no? Daba terrenos a la gente, a las personas humildes, y lo chaparon, pues, ¿no? Lo encontraron infraganti y lo metieron a la cárcel. Pero todos los que nos habían puesto, profesor, a nosotros, ¿usted quién cree que por qué votó? Después de cuánto tiempo que hubo recién estas elecciones, ¿usted cree por quién votó? Por esa persona. Porque todos los que nos pusieron al frente, profesor, eran personas que ya uno sabía. Y votaron por esa persona que estaba en la cárcel, profesor. Porque ahorita acá en la ciudad de Tacna están armando, profesor, han construido un gobierno, Dios mío, que parece un palacio. El antiguo que era el señor Tonconi. Entonces, no había hecho nada. Esa persona no había hecho absolutamente nada, profesor. Y había pasado lo mismo que pasó con Pedro Castillo. La gente votó porque dijo, Tonconi es humilde, que hay que votar. Lo mismo se repitió acá en la ciudad de Tacna, profesor. Y ahora, ¿qué está haciendo este alcalde?
que ese palacio que han armado para el gobierno, porque dice que necesitan comodidades acá los que están acá en el gobierno de Tacna, esto, como nosotros, no sé si usted estaba enterado, pero con el antiguo nos habían hecho un total fracaso con el hospital que hasta ahorita no se termina de construir. Entonces, ¿qué ella está haciendo? Está moviendo papeles para que eso que han construido sea el hospital, hasta que se termine la obra del hospital de acá de Tacna, porque no contamos con el hospital de Tacna. Entonces, puede ponerse a pensar usted, o sea, han votado por una persona que estaba adentro en la cárcel, claro que lo tenían en su casa, ¿no? Pero estaba preso, no podía salir de su casa, pero póngase a pensar usted, la gente que pensó o cómo razonó, que solo, como le digo, a él lo habían hecho por esto de los terrenos, pero más no por dinero. Claro, como yo siempre he dicho, todos van a robar, todos entran a robar, pero tienen que dejar buenas cosas hechas. Roben, pero que dejen cosas hechas, bueno, porque todos entran a robar. Entonces ya, bueno, roba, pero deja las cosas hechas, ¿no? Como le digo, con el que salió de Tacna ya había sido de años pasados y dejó muy buenas cosas hechas acá en Tacna. Entonces la gente volvió a votar por él y hoy en día tenemos al que le digo a usted, ¿no? Ya salió, ya este año tomó poder, pues, ¿no? De acá, de Tacna. Gracias, profesor. Gracias. Dime si, Celina. Discúlpame, profesor, que otra vez me intervenga sobre el tema. Lo que pasa que en el Perú somos muy racistas, nos discriminamos entre peruanos. Yo le digo a la compañera, y no solo a ella, la vez pasada también en una clase anterior que dijo una compañera que Castillo era nepto. No, discúlpame, yo no estoy en contra de Castillo ni a favor de Castillo. Lo que pasa que yo quiero decirle a la compañera que piense, ¿cuántos años nos ha gobernado Fujimori y qué ha hecho? Yo le quisiera preguntar a la compañera, ¿qué ha hecho Fujimori? Ahora, ¿qué está haciendo si dice que hay buenas autoridades? Ahora ya pues está el Fujimorismo. ¿Qué hace Fujimorismo? No sabe resolver una huelga que realmente los peruanos sentimos. Y realmente que la vez pasada me llegó, cuando estamos en una clase, bueno, una compañera dijo que Castillo es un nepto. Nepto no somos, profesor, nadie de nosotros acá en el Perú. Todo este Perú está corrompido por Fujimorismo. Eso es más. ¿Por quién queríamos que vote la compañera? Díganme, todos eran el coche, todos eran fujimoristas, se arrastraron al fujimorismo a última hora. Bueno, elegimos, ¿no? Porque Castillo no era nepto ni tampoco era una persona de zona rural. Es verdad que desde el primer momento que él entró nadie lo quería reconocer. Los limeños, tal vez también sea una de las limeñas, pues no, que vive en Miraflores. Por eso hasta el momento no se convence que el profesor era de zona rural y nunca le dejaron trabajar. ¿Y por qué vamos a estar diciendo y discriminando? A ver, ahora Fujimori, ahora está dentro, a ver, ahorita el Congreso, a ver si resuelve. No resuelve nada. Al contrario, entran los Fujimorismos, entraron a robarnos, engañarnos con un buzo desde el que entraron el Fujimorismo. Las minas, ¿qué hace Fujimori? Nada. De verdad, muy indignante, profesor, que pensemos que nunca lo dejaron a una persona del campo. En el Perú estamos discriminándonos entre todos. Disculpan, profesor, pero mucha indignación que la compañera y la otra compañera que la semana pasada dijo que hemos elegido un presidente nepto. Nadie somos neptos, somos capaces todos, profesor. Para eso nosotros nos estamos preparando tal vez, pero claro. Oportunidad, la compañera de repente de aquí a unos cuantos años se va a elegir como congresista, ¿qué dirán de ella? Entonces no hay que enojarnos para nadie. Entonces hay que pensar que todo el Perú está en una corrupción. Gracias, profesor. Gracias, Celina. Dafne. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mire, el tema aquí más no es por discriminar a nadie, sino que tenemos que nosotros tener presentes de que las personas que quieren estar en esos puestos, ya sea presidentes, congresistas, tienen que tener una base de estudios. O sea, no es que la persona le diga porque es un profesor, no puede, pero si está capacitado, si es una persona que puede dirigir un país, porque para dirigir un país no es solamente saber algo, hay que tener base, estudios, para poder saber de todas las áreas donde pueden mejorar y ayudarnos a todo el país. Entonces, el tema no es las personas que se han salido, ¿no? Sino el tema es que nosotros debemos elegir a las personas, analizarlo, quiénes son, qué estudios tienen, personas que no estén
dentro de lo común que se ve, ¿no? En la farándula o algo así, ¿no? Sino personas capacitadas. Pero fíjese, profesor, que estas personas no se meten a eso tampoco, porque saben que te traen problemas, hay problemas, ¿no? Entonces, siempre se elige a personas mediáticas, se puede decir, ¿no? O porque les cae bien, nada más, pero no porque tienen un conocimiento o una hoja intachable o tienen buenos antecedentes. Entonces, el tema es ese, ¿quién va a estar arriba, ¿no? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Alguien que no sabe o alguien que tiene estudios para poder hacerlo? Esa es mi opinión, profesor. Gracias, Dafne, gracias. Yasmín. Profesor, buenas noches. Buenas Mire, noches. le doy toda la razón a Celina, ¿no? Bueno, empezamos del primer momento desde que se eligió a Pedro Castillo. Bueno, fui las que votó por él, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que iba a haber un cambio, pero lastimosamente no tuvo el apoyo. No le dejaron gobernar. No tuvo el apoyo de que el Congreso le cerró totalmente las puertas. ¿Por qué? Porque sabían que él iba a poner en orden todo lo que estaba mal, ¿no? Y eso creo que a él se le cerraban muchas puertas. Quería hacer tal cosa, se le cerraba la puerta. Quería hacer otra cosa, todo, para él todo era negativo. ¿Por qué? Porque supuestamente era ignorante, no sabía dónde se estaba metiendo. Sí, renunció a su sueldo, pero yo digo, ya él habló de su sueldo, que iba a renunciar a su sueldo, todo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No tenía tampoco el apoyo que cuando él renuncie, alguien esté a su expectativa, a su alrededor, apoyando. Tenía varios ministros a su alrededor que sí lo apoyaban, pero lastimosamente la cabeza viene del Congreso, que se le cerraban muchas puertas. Y creo que si lo hubiesen dejado trabajar a él normalmente, creo que ahorita el Perú hubiésemos estado un poco, no tan abajo como estamos ahora, sino hubiésemos estado levantándonos poco a poco. ¿Por qué? Sí. Querían que entre Keiko, querían que entren a gobernar. ¿Para qué? Para que sigan las empresas privadas sigan robando como lo hacen hasta el día de hoy. Y creo que todo eso hace una chanfaina prácticamente que no es, pues, porque lastimosamente al presidente no lo dejaron trabajar hasta que renunció. Y ahora, ¿qué estamos pasando con la nueva presidenta? ¿Qué estamos pasando con la nueva presidenta? Creo que lastimosamente esa mujer no tiene familia. Creo que cada uno debe pensar en su familia. Ella tiene hijas, tiene hijos, que mañana más tarde ellos van a ver todo lo que está haciendo y que no renuncie porque sabe lo que se viene. Si ella renuncia, sabe lo que se le viene, una bomba a ella. Ella sabe lo que se le viene y por eso no renuncia. Y aparte tiene todo el respaldo, como dice, a ella sí no le cierran las puertas. A ella sí no le cierran las puertas, profesor. Y eso creo que indignación para las zonas más afectadas, ¿no? Donde se hace la minería, ¿no? Creo que ahí es donde está afectando más. Creo que mucha gente que vive por allá, todo eso. No, profesor, bueno, no estoy viviendo en una crisis total, ¿no? Pero creo que va a llegar a mi sitio, creo que a todos sitios va a llegar, profesor. No creo que Lima nomás se salve o otros sitios se salven, no, creo que va a llegar a todos sitios. Y ojalá que todo, verdaderamente todo el Perú se levante para que de una vez saquen a esa mujer, pues, ¿no? Y llevar como era el Perú realmente, paz, ¿no? Y ya de tantas muertes, ya creo que a esa mujer se le abre el corazón, ¿no? Gracias, profesor. Gracias, Yasmín. Morelia. Profesor, buenas noches. Bueno, yo quería dar mi punto de vista sobre Castillo. Bueno, yo pienso que supuestamente a Castillo desde un principio no lo dejaron gobernar,
porque la gente, bueno, tanto la prensa como la gente de acá en Lima, los riquillos, no han querido que él gobierne, porque desde un principio a Castillo ni bien entró, le subieron las cosas, le subieron más que en la pandemia estaban menos, pero ahorita se han elevado los precios mayormente, y desde que entró Castillo, todo lo cerraron las puertas, no hay nada. Yo no voté por Castillo, incluso no he votado ni por Castillo ni por Keiko, porque no pude votar porque estaba lejos, ¿no? Pero igual a mí me da pena por la situación del Perú como está. Claro, acá la mayoría, los limeños dicen así que la mayoría de los de Castillo no están a favor de Castillo, porque si hubiera estado, la mayoría de la gente hubiera estado a favor, o sea, un poquito hubieran puesto lo que está haciendo la presidenta, ya lo hubieran votado a la presidenta lo que está. Porque la gente en Lima no lo quiere a Castillo, y la gente medio ahorita lo dicen, así los limeños dicen que ¿qué se llama? Pues la gente de provincia, adrede si vienen a hacer huelga. ¿Qué hacen defendiendo a ese huevón, como dicen, disculpa la palabra, y así dicen los limeños, que no ha hecho nada, dicen? Simplemente entrado, solo hablado, nada más, así dicen, la mayoría de los jovencitos dicen así acá en Lima. Y ninguno lo quiere, porque si la gente de Lima saliera todos a votar, como hubo la primera vez cuando fue al presidente, al otro le votaron en 2 días, porque había salido, la mayoría de jóvenes salieron a protestar, pero cuando empezó acá la huelga, ninguno salieron a protestar de acerca de los limeños, solo la gente de provincia está protestando por la presidenta. Nadie más, profesor. Muchas gracias. Iris. Profesor, buenas noches, un gusto saludarlo. Profesor, Gracias. hablar de política siempre va a ser una disyuntiva. Yo la verdad sí de política no sé mucho, pero a grandes rasgos, yo escucho que dicen las compañeras, ¿no? No iba a votar por Keiko porque el fujimorismo Fujimori fue el peor presidente del Perú, creo que se olvidaron cuando estuvo Alan, ¿no? Que estuvimos en una crisis fatal, a lo que yo escucho a mis papás, porque no lo he vivido, no puedo decir, sí, es eso pasó, no, pero sí me han contado mis papás. Sin embargo, a sabiendas de lo que pasó con Alan, lo volvieron a elegir. Todo culpan, profesor, todos, así, o la gran mayoría, culpa el fujimorismo, cuando el Perú se viene empobreciendo, no solo por el fujimorismo. Es más, al conocimiento que yo tengo, habiendo sido militar, profesor, yo sé que Fujimori se ha enriquecido con el narcotráfico, que no es una disculpa a lo que él ha hecho. Pero yo no sé por qué se ensañan solamente con uno de los presidentes, cuando todos los que han venido, al menos en mi edad, todos los presidentes que han pasado, se han ido con semejante cola. Todos, profesor, ninguno hay que haya salido sin la cabeza rota. Ninguno hay que haya salido sin las manos sucias, llevándose parte de nuestro Perú. Pero escúchame una cosa. No es contra Fujimori, ¿eh? No, yo me refiero a lo que escucho acá las compañeras. Por eso. Es el fujimorismo, no. Han dicho que es el fujimorismo. No, porque dicen desde que Fujimori estaba, que los fujimoristas. Ya, por eso. Pero por ejemplo, Ollanta cuando gobernó, él no era fujimorista, es más, hasta en contra del fujimorismo estaba. Y también cometió errores grandes. Toledo, más aún. O sea, ¿por qué solamente echarle la culpa a un partido o a unos personajes cuando el Perú se viene destruyendo inclusive por nosotros mismos, por la falta? Dicen, no, los presidentes son los que cometen el error. Nosotros, como dijo usted, los que elegimos, no nos tomamos el tiempo de averiguar qué historial tiene tal persona que está postulándose. No, solamente, no, sí me gusta, no me gusta. No, ahora escucho bastante que dicen, los de Lima denigran, los de Lima esto. Yo soy de Lima, del Callao, vivo en provincia, profesor, y acá en provincia, no solamente en Lima, hablan del señor Pedro Castillo. Él no renunció, él se dio a un autogolpe de Estado, porque él cerró el Congreso, pero no se vio apoyado por las Fuerzas Armadas.
¿Ya? Claro que acá hay varios puntos, profesor, que nunca vamos a estar de acuerdo, como dijo también otra de las compañeras. No es que sea inepto, no, de repente se le catalogó mal, simplemente no estaba preparado, profesor. No estaba, como dijo otra compañera, se necesita estar preparado. No es que no lo dejaron gobernar. O bueno, de cierta forma sí, de cierta forma no. No, hay bastantes cabezas que están metidos ahí, pero él tampoco se supo dar a la ancha de ser el presidente del Perú. No supo. O no sabemos con quién habrá estado rodeado, porque mayormente, profesor, el presidente es la imagen de todo lo que viene atrás. Sí, es solamente el conejillo de Indias, profesor. Esa es la verdad. Él es el que va a cortarse el cuello y los otros que vienen atrás de él se libran de todo eso. Por eso a él le faltó prepararse, se lanzó a la piscina sin saber nadar. Entonces, yo los escucho, ¿no? A veces es culpa de nosotros, porque somos nosotros quienes escogemos a nuestros presidentes, a nuestras autoridades. De nosotros viene, y de nosotros aparte, la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos también, profesor, porque se está perdiendo bastante. Los chicos de ahora no saben nada de política, profesor, solamente repiten lo que escuchan por sus partes. Algunos a favor de los Fujimoris, algunos a favor de Castillo, algunos a favor de X persona. Pero de verdad, ahorita lo que está pasando acá en nuestro Perú, tristemente, bueno, gracias a Dios ya por acá, por Trujillo, para Lima, ya desbloquearon las carreteras. Yeah. No, pero ha sido muy triste, profesor, ha sido muy triste. Si uno quiere salir a hacer su marcha, salga a hacerlo, porque está en todo su derecho de hacerlo. Pero, profesor, hacer una marcha no significa el vandalismo. Muchos se defienden diciendo, no, es que es la única forma que nos hagan caso. No, profesor, esa es mentira. Es la única forma que nosotros nos hemos metido en la cabeza que mediante la agresión, mediante la delincuencia, nos van a escuchar. No, todas esas marchas, profesor, han ido a ver qué pueden sacar de provecho para sí mismos, porque ya nadie piensa en los demás, piensan en uno mismo, nada más, así como lo hacen todos los que entran al gobierno. Nos falta más cultura y más amor a nuestra patria, profesor. Eso es lo que nos falta a nosotros. Gracias, profesor. Gracias. Las que están esperando, quédense ahí nomás, ya quédense ahí. Vamos a ver, miren. De acuerdo con el Censo Nacional de la Población y Vivienda en el año 2007, se estima que la población indígena en el país es de casi 4 millones de personas mayores de 5 años de edad, ¿ya? Eso lo hemos visto ahorita, ¿ya? Ahora, de esta cifra, lo que se sabe, de esta cifra, se sabe que poco más de 3 millones de personas eran quechohablantes. Más de 400,000 personas tenían como lengua materna el idioma aymara y cerca de 68,000 el acháninca. Por otro lado, más de 174,000 personas del país hablan otras lenguas originarias, ¿no? Además de la acháninca, están entre las lenguas amazónicas más habladas el ahuajún, el shipibo conimbo y el machijenca, ¿no? De acuerdo a las encuestas nacionales de los hogares, el año 2012 se estima que alrededor del 28% de la población nacional se identifica bajo la categoría de indígena. Por sus antepasados y de acuerdo a sus costumbres, el 23% de la población nuestra se considera quechua y el 2.6% aymara y el 1.9% como indígena de la Amazonía. De acuerdo a estos datos oficiales, se encuentran identificados 52 pueblos indígenas y con derecho a la consulta previa, 48 de la Amazonía y 4 de la región andina. ¿Ya? Ahora, sobre las comunidades campesinas y nativas. Según el organismo de la formalización de la propiedad informal, COFOPRI, existen 6.105 comunidades campesinas
y 1.469 comunidades nativas del país, ¿ya? Si bien la gran parte de la población indígena vive en comunidades campesinas o nativas, existen también una importante cantidad de población indígena que vive en las ciudades, ¿ya? Y esto de acá, y esto es pues lo que tenemos, ¿no?, como cierto en el Perú, ¿ya? Acá, a ver, acá, ¿ya? Los pueblos indígenas y el aislamiento de contacto inicial, ¿ya? Por ejemplo, reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho. Acá hay varias leyes que han dado que son reconocidos como pueblo sujeto, ¿ya? Y la población afroperuana, ¿ya? La población afroperuana, ya que es una población sumamente grande en el país, ¿no? Que acá están todas las estadísticas, ¿ya? Acá. Miren, han dado desde el año 2006 hasta el 2016, los últimos 10 años, han dado leyes, ¿no?, que para los pobladores afroperuanos, ¿ya? Y la diversidad, nuestra diversidad en el mundo de hoy, ¿ya? Hace algunas décadas se creía que el país desarrollado era sinónimo de país occidental y cristiano. Para desarrollarse, los pueblos tenían que olvidar sus tradiciones y volverse modernos. La tradición moderna se entendían como dos polos excluyentes: el desarrollo como un proceso de modernización homogeneizadora. Esto lo escribe Carlos Iván de Gregory en Perú, Identidad, Nación y Diversidad Cultural, ¿no? Ahí nomás los voy a dejar, ya, porque tenemos ya que irnos, pero queda para la reflexión que la próxima semana, ¿no?, vamos a continuar con esta reflexión de este tema, ¿ya? Porque me parece un tema bastante polémico y que nos va a servir de mucho, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Ok, profesor. Y no peleen, pues, no peleen. Hasta luego, profe. Ya, no hagan hígado, no hagan hígado. No es pelear, profesor, es defender nuestro punto de vista. Dime. Profe, una consulta. La otra semana va a dar el examen último. Sí. Ok. Ya, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profesor. No. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Celina, congresista. Como la Susi Díaz. Habla Celina, ¿ya? Anda preparándote para las nuevas elecciones este año, Celina. Sí. Y después van a decir que soy una neta ya. Mejor no, ahí nomás. No. Ay,